Bueno, bajame un toque negro acá. Disculpen las demoras, estábamos tratando de equilibrar el tema de la transmisión también en vivo. Que bueno, por tema que no hay, está como fallando el tema de internet. La muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
¿no? Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y la próxima canción es una canción que, cuando le decía a Benji que hagamos esta canción, le decía, muchos en la iglesia, tal vez la mayoría le gusta esta canción. Es una canción que aprendimos en el último tiempo y es una canción que habla también de otra verdad, ¿no? Que aquellos que conocimos a Cristo, que nos acercamos a Él por fe, dice esta canción que en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Y empieza diciendo, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, ¿no? Nadie más puede salvar, nadie más puede dar esperanza si no es el Señor Jesús, si no es Él y la obra que hizo en la cruz por amor a nosotros. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Las voces. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Gracias, Padre Celestial, gracias por habernos dado a tu Hijo. Gracias por habernos amado
como lo has hecho, a través de la entrega, a través del sufrimiento, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Gracias porque Él derramó su sangre para que hoy podamos tener libertad, para que hoy podamos ser más que vencedores, como dice tu palabra. Gracias porque en Jesús somos fuertes, no en nuestras fuerzas, no en nuestros intentos por hacer las cosas bien, por querer agradarte, sino porque Jesús nos hace fuertes, Jesús nos da el poder, también a través del Espíritu Santo es que podemos andar como tú quieres, como a ti te agrada. Gracias porque Él es nuestra esperanza y como dice esta canción también, estamos seguros de que algún día Él va a regresar. No sabemos cuándo, pero sabemos por fe que Él va a volver a buscar a su iglesia, a cada uno de los que Él salvó, a cada uno de los que Él redimió con su sangre. Por eso te agradecemos y te alabamos en esta mañana. Por eso queremos darte la gloria a través de estas canciones, a través de nuestra vida, a través de nuestra obediencia. Que realmente, Padre, tú puedas ver en nosotros el reflejo de Cristo cada día. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Y vamos a continuar ahora con el tiempo de escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Carlos, así que lo voy a invitar a pasar acá adelante y a que nos comparta lo que estamos estudiando y lo que él puso también, Dios puso en el corazón de nuestro hermano Carlos. Adelante. Muy bien, buenos días. En esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis y vamos a empezar con el módulo que se llama Los Patriarcas. Vamos a empezar con el primero de los patriarcas que seguramente todos conocemos porque es muy famoso, Abraham. Para ello nos vamos directamente al capítulo 12 del libro del Génesis, capítulo 12 de Génesis. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Por ahora vamos a leer estos versículos, después seguiremos más adelante. Abraham, como les dije, se lo conoce, o mejor dicho, en hebreo su nombre tiene un significado. Abraham significa padre. Después vamos a ver en los otros capítulos de Génesis donde Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham, ¿sí? Agregamos una H y ya no significa lo mismo. Abraham significaba padre.
Abraham significa un padre con big, big father, ¿no? ¿Sí? Un padre grande, un padre de multitudes. Y la verdad que su nombre, en realidad, significa lo que es en realidad. Porque así como le dije que es famoso, entre una de las cosas que hemos leído, Abraham también se lo considera como padre de todos. Se lo considera, o sea, el judío lo considera como el padre del pueblo judío, el pueblo de Israel. Los árabes también lo tienen como padre, como referente. El cristianismo también lo tenemos como referente, como el padre de qué? Como el padre de la fe. A él se lo conoce por eso, como padre de la fe. ¿Cuántos de los que están acá tienen fe? Entonces somos hijos del padre de la fe. Si él es el padre de la fe, los que tenemos fe, entonces tenemos a él como referente. En todas las disciplinas siempre hay un referente, sea en la arquitectura, sea, no sé, en las artes, sea en, ahora que estamos terminando las Olimpiadas. En todo deporte, por ejemplo, tenemos un referente, ¿no? Si alguien se quiere dedicar, qué sé yo, no sé, esto que hacen el hockey, tenemos como referente las Leonas, ¿sí? Alguien se quiere hacer futbolista, tenemos como referente, no sé si a Messi o a Diego, en el fútbol. Pero siempre hay un referente. Acá tenemos gimnastas que tienen como referente a Comaneci, ¿sí? O algunas otras actuales ahora. Pero siempre hay un referente en todas las disciplinas. Nuestra disciplina, o la disciplina que vamos a tomar o a considerar hoy, es la fe. Si nosotros decimos que tenemos fe en Dios y queremos vivir por fe en Dios, tenemos que considerar a nuestro referente. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a considerar a Abraham como nuestro referente, como el padre de la fe. Y vamos a aprender cómo caminar por fe, para seguir a Dios por fe. Y lo bueno es que en la Biblia tiene una particularidad de que no te muestra el modelo perfecto, como nuestros referentes en las distintas disciplinas que muestran el pico, o sea, donde llegó y allí tenemos que apuntar, y muchas veces ya el solo hecho de mirar para arriba hasta donde llegó nos frustra. Pero acá vamos a ver y vamos a conocer a un Abraham que, si bien es el padre de la fe, es un referente de la fe, y quizás su punto más alto fue cuando Dios le dijo: dame en sacrificio, matá a tu hijo, sacrificámelo a tu hijo. Él fue, agarró temprano, se levantó de madrugada y salió para obedecer. Ese era, digamos, lo máximo, el salto más alto, o digamos, lo más grande que hizo con la fe de Abraham. Pero hoy, cuando empezamos acá en el capítulo 12, vamos a ver que cuando empezó, cuando Dios llamó a Abraham, no tenía esa fe. Abraham no estaba ejercitado en la fe. La fe necesita ser ejercitada en cada uno de nosotros. Y es por eso que vamos a considerar y vamos a ver a nuestro referente de la fe, a nuestro padre de la fe, cómo era cuando él empezó a practicar la fe en Dios, en el Dios creador. Dice el verso primero del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Dios lo estaba llamando a Abraham. Y quiero que consideremos los verbos de este versículo. Dice, pero había. No es que lo está diciendo ahora, dice, Dios, Jehová, había dicho a Abraham. ¿Cuándo le dijo eso? ¿Y dónde estaba Abraham cuando Dios le había dicho que salga de su tierra y de su parentela? Leemos en el capítulo anterior, el verso 31, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, o sea, Taré es papá de Abraham. Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, su sobrino. Y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos desde Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años y murió Taré en Harán.
¿sí? Como para que nos ubiquemos. Abraham con su padre Taré y toda su familia, ellos vivían en Ur de los Caldeos. Mesopotamia, lo que hoy sería el terreno que está muy en disputa, sería lo que es Irak, ¿sí? Ellos vivían allí. Cuando estaba allí Abraham, en esa tierra, en ese lugar, es donde Dios le había dicho a Abraham que salga de esa tierra y que salga de esa parentela. ¿Hizo Abraham eso? Nuestro referente de la fe. Cuando Dios le dijo que haga algo, ¿lo hizo? No lo hizo. Dice el verso 31 que ¿quién lo sacó a Abraham? ¿Salió Abraham? No. El padre, Taré, agarró a Abraham con su esposa, agarró a su sobrino y los llevó camino, sí, a la tierra prometida, pero se quedaron a medio camino en Harán. Entonces, cuando Dios nos llama, o cuando Dios llamó a Abraham, él esperaba que Abraham obedeciera de forma completa. De la misma manera, cuando Dios nos llama, está esperando que respondamos y obedezcamos en la forma completa. Cuando Dios nos llama, quiere que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Es como que Abraham escuchó la voz de Dios, Dios le pidió que salga de esa tierra y de esa parentela, y él dijo, sí, voy, sí, ya voy. Y se quedó, no sé, mirando el celular, como hacemos hoy. Tuvo que esperar a que el padre lo empujara y lo sacara de Ur de los Caldeos y lo llevara hasta Harán. El versículo que hemos leído hoy, el verso primero del verso 12, es allí, desde Harán, cuando ya están en Harán, después de que falleció el padre que lo sacó de Ur de los Caldeos, es que Dios le vuelve a decir, ¿sí? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, en primer lugar, cuando Dios nos llama, espera que le obedezcamos de forma completa. Una obediencia a medias es desobediencia, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debemos aprender de Abraham. Y lo que quería recalcar es esto, que Abraham llegó a ser nuestro referente de la fe, pero cuando empezó también tenía una fe pequeña como la nuestra. Eso nos anima, eso nos incentiva a que nosotros también podemos ejercitar nuestra fe y ser hombres y mujeres de fe. Cuando Dios le dijo que salga de Ur de los Caldeos, él obedeció a medias, se fue hasta Harán, ¿sí? Y allí estaba en medio camino. Si estamos en medio camino, no estamos en la, voluntad de Dios. Seguimos en desobediencia. Si hemos dejado de desobedecer a Dios, pero no estamos en el lugar donde Él nos pide que estemos a medio camino, y la obediencia a medias es desobediencia a Dios. Entonces, es bueno que cuando recibamos una orden de parte de Dios o de parte de alguien que nos da una orden, la cumplamos en el momento y en la forma que se nos está pidiendo, ¿sí? Que no nos quedemos en medio camino, como lo hizo Abraham al principio. También, aparte, Dios le dijo cosas muy drásticas, que dejara su tierra, y también le dijo que dejara su parentela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a renegar de nuestra familia? ¿Que vamos a dejar de lado nuestros padres? ¿Por qué Dios le pide a Abraham, cuando lo llama, que salga de su tierra y que salga de su parentela? Es lo mismo que lo que Dios nos está pidiendo hoy en día cuando Dios nos llama. Cuando Dios te llama, te pide que dejes tu tierra, lo que estás haciendo, donde estás viviendo, y tu parentela. ¿Por qué? Vamos a ver por qué le pidió eso Dios a Abraham. En el libro de Josué, un poco más adelante, el capítulo 24, el verso 2 dice, este es un resumen del discurso de Josué: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré,
padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí está la respuesta, aquí está la clave. Por eso es que Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, que salga de su parentela, y no es una sugerencia lo que le está diciendo. Acá es un poco como diciendo, y salgan de su tierra, o salí de tu tierra, ¿no? Y de eso quizás hoy sabemos mucho. Yo soy extranjero y aquí tenemos varios extranjeros, sabemos lo que es dejar la tierra. Pero no le estaba sugiriendo que salga de la tierra. En el original es como que te tenés que vos arrancar del lugar donde estás, ¿sí? Arrancate de tu tierra, arrancate de tu parentela, salí, ¿sí? Eso es lo que le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque dice que Taré, como hemos leído, no reconocía al Dios creador como su Dios, sino que él tenía otros dioses, como toda la gente de ese pueblo, que recuerden que ya pasamos por Noé, quedó la familia de Noé, que reconocían a Dios, todos los demás fueron destruidos, y al poco tiempo, no pasaron muchas generaciones, llegamos a la generación de Abraham, de Taré, y ellos también ya estaban allí en Ur de los Caldeos, ocupados más en el comercio, en lo que, digamos, en los avances tecnológicos, en poder lograr cosas, y nos vamos olvidando de Dios. Esa era la situación en la que estaba Taré y su familia. Por eso es que Dios, cuando llama a Abraham, le pide que deje de lado lo que estaba haciendo su familia, y que obviamente él también estaba en ese camino e iba a seguir en ese camino, siguiendo a otros dioses que no es al Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra como lo conocemos. Por eso es que también Dios, cuando nos llama, nos pide que nos alejemos, que dejemos las influencias que nos separan de Dios, o las influencias que nos quieren llevar hacia otros dioses. No sé cuáles serían esos dioses que tenían allí en Ur de los Caldeos, que eran muchos, ídolos y dioses con minúsculas. Pero también en el día de hoy quizás tenemos muchos dioses, o adoramos o perseguimos otras cosas que endiosamos en vez de reconocer a Dios en nuestras vidas. Entonces es eso lo que cuando Dios nos llama, nos pide que dejemos todas esas influencias, aunque fueran tus padres, ¿sí? Aunque fuera tu esposa, aunque sean tus hijos, aunque sean tus jefes, aunque sean tus pares, tus compañeros de trabajo o de colegio, si son una mala influencia, si nos están inculcando o apartando de Dios, tenemos que apartarnos de ellos. No quiere decir que no tenemos que tener contacto con ellos. La idea es que nosotros, conociendo a Dios, podamos influenciar y mostrarles que puedan seguir también ellos al Dios verdadero y no al revés. Esa es la idea cuando Dios nos llama, ¿sí? Que lo obedezcamos y que también dejemos de lado las malas influencias, sean las que fueran, ¿sí? No quiere decir con esto que tenemos que dejar a los padres, no aprovechen para dejar a las mujeres, ¿no? De que podamos influir nosotros para bien y que nuestra influencia sea la de acercarnos a Dios, la de seguir a Dios y la de caminar por fe en el Señor. Vamos a ver un versículo en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Las dos veces que Dios llamó a Abraham, le dijo que salga de su tierra, que salga de su parentela, que salga de esas influencias, y seguramente Abraham, supongo, habrá dicho, sí, voy, pero ¿a dónde? Dios no le dijo a dónde tenía que ir, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos llama, tenemos que seguirle y tenemos que vivir por fe. Ninguno de nosotros conocemos todo nuestro futuro, ninguno de nosotros conocemos todo el itinerario de nuestra vida, pero tenemos que seguir nuestra vida, tenemos que caminar nuestros días confiando y teniendo fe en el Señor Jesucristo. Esa es la manera que tenemos nosotros de reaccionar, o la manera que tenemos que hacer cuando Dios nos llama a seguirle por fe.
estaba pensando hoy, ¿qué es la fe? Para entender hoy en nuestros días. La fe es como caminar con un GPS. Cuando nosotros usamos un GPS, no conocemos todo el recorrido. Sabemos sí el final. Queremos ir a tal lugar, ponemos el lugar de destino y nos lanzamos confiando en ese aparatito que nos lleva muchas veces por calles que no conocemos, que jamás iríamos, pero en el trayecto estamos yendo, sin conocer a dónde quizás, o por dónde vamos, pero sabemos hacia dónde queremos llegar. Si nosotros queremos seguir a Dios, Él nos va a llamar que salgamos del lugar donde estamos y seguramente no vamos a saber por dónde tenemos que pasar. Y es quizás mejor que Dios no nos diga todo lo que tenemos que pasar para llegar hasta nuestro destino, porque quizás muchas veces nos desanimaríamos, o nos olvidamos también. Imagínense, porque está la posibilidad esa de ver el recorrido en el GPS. Si nosotros vemos todo el recorrido y apagamos el GPS, ¿qué pasa? 2, 3 cuadras y después ya nos perdimos. En cambio, si vamos cada día confiando y teniendo fe en nuestro GPS, en el Señor Jesucristo, vamos a llegar a destino. Entonces debemos vivir por fe. Quizás lo primero, quizás sea fácil cuando Dios nos llama y decir, sí, voy, ¿a dónde? ¿Sí? Pero cuando no te dice a dónde tenés que ir, ahí ya se complica, de allí donde tenemos que vivir por fe. Y la idea es que podamos seguir avanzando cada día. Hemos leído que no solamente llegó Abraham a la tierra de Canaán, donde hizo allí un altar, ¿sí? Sino que después siguió recorriendo esa tierra. Entonces cada día tenemos que seguir avanzando por fe. Y quiero resaltar los 2 versículos que hemos leído, que a 2 lugares donde él llegó, elevó un altar. Cuando Dios nos llama y nosotros obedecemos, es bueno, digamos, hacer un altar. ¿Qué es hacer un altar hoy? ¿O qué es lo que hacía Abraham cuando hacía un altar? Adoraba, ¿sí?, a Dios. Reconocía a Dios que le estaba guiándole. Eso es lo que nosotros debemos hacer cada vez que vamos avanzando en nuestra fe. Reconocerle a Dios como el Señor de nuestras vidas, adorarle a Él por todo lo que hemos logrado y por donde nos está llevando en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que nosotros logramos algo o llegamos a algo o hacemos algo siguiéndole por fe a Dios. Cuando no podemos levantar un altar es porque estamos equivocados. Vamos a ver ahora a continuación unos versículos que él fue a un lugar y allí no se dice nada de que él haya hecho un altar. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo no estaba reconociendo a Dios en sus caminos, no estaba, digamos, adorando a Dios con lo que él había hecho. Hemos leído también que así como Dios le exigió, cuando lo llamó, le exigió varias cosas, ¿sí?, que dejara su tierra, que dejara su parentela, las influencias, que dejara la casa de su padre. Eso seguramente significaba para él muchas pérdidas económicas, porque recuerden que la herencia era muy importante en esa época. Y que dejara de hacer lo que estaba allí haciendo, seguramente tendría una ocupación muy importante en esa sociedad que era también así, digamos, muy consumista, y él seguramente estaba allí involucrado en todo eso. Dios pidió todas esas cosas, pero también le prometió muchas cosas. ¿Qué le prometió en primer lugar? Dice, haré de ti una nación grande. ¿Lo cumplió? Hoy sí lo podemos ver, que él lo cumplió, pero en su momento Abraham no veía eso. Él era una persona con su esposa y nada más. Hoy sí vemos que el pueblo judío es numerosísimo y también es padre de la fe. Los que tienen fe son muchísimos, ya digamos, exceden solamente a la nación judía, sino que desde todas las naciones Abraham tiene hijos que son los hijos de la fe, porque él es el padre de la fe. Entonces sí, eso se cumplió, que hizo una gran nación de Abraham. También le promete que dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Creo que todo el mundo, no sé si creo que todos conocen de Abraham, ¿sí? No solamente los cristianos, no solamente los judíos, no solamente los musulmanes lo conocen, sino que creo que todo el mundo conoce de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo famoso. Dice, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré
a los que te maldigan. Y eso no solamente lo acompañó durante los días de Abraham, sino que sigue acompañando hasta el día de hoy al pueblo judío. El pueblo judío es, o mejor dicho, los pueblos que bendicen al pueblo judío son bendecidos, y los pueblos que se ponen en contra del pueblo judío les va mal, son maldecidos. Dice otra de las cosas que le prometió Dios: en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Qué es la simiente? O sea, en la prole, en su descendencia serán benditas todas las naciones. Hoy lo podemos ver. En ese momento para Abraham era algo que tenía que creerle a Dios, creerle ciegamente a Dios. Porque bueno, nosotros sabemos que después de Abraham vino Isaac, después de Isaac vino Jacob, después de Jacob tuvo 12 hijos que son los 12 príncipes o las 12 tribus de Israel. De una de las tribus de Judá nació el rey David, y después de los descendientes del rey David nació el Señor Jesucristo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo nos bendijo a todos y a cada uno de nosotros. Allí se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti, en tu descendencia, bendeciré a todas las gentes, a todas las personas, a todas las naciones sobre la tierra. Y Dios lo cumplió de esa manera. ¿Por qué? Porque Él se atrevió a salir de su lugar a obedecerle. Sí, es verdad. Primero salió, digamos, tomándose su tiempo, ¿no? Mirando su celular en el camino, ¿sí? Pero salió y obedeció. Empezó a obedecer a Dios. Empezó a ejercitar el músculo de la fe, que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando Dios nos llama. Continuamos con los versículos que nos quedan de este capítulo. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Dónde estaba Abraham ahora cuando pasa esto, que hay hambre? Estaba en la tierra que Dios le había dicho que esa tierra la iba a heredar su descendencia. O sea que Abraham estaba donde Dios le dijo que tenía que estar. Abraham estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Podemos estar dentro de la voluntad de Dios y aún tener problemas. Un problema grave. Había hambre, y una gran hambre, ¿sí?, en esa zona. Es probable que cuando estemos siguiendo a Dios no estén todas las cosas bien, que no nos vayan todas las cosas como nosotros esperamos que nos vayan, que prosperemos, que no tengamos problemas económicos. Seguimos teniendo los problemas de siempre, de todos los días, a pesar de que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. El seguir a Cristo no nos garantiza que tenemos todo solucionado. Esa era la situación en la que estaba Abraham. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, bueno, él decidió ir a Egipto, ¿sí? Y dice descendió a Egipto. Cuando hubo esa hambruna, pensó en su familia, pensó en que tenía que ser proveedor y ver de qué manera solucionar el tema de alimentarse. Y él dice que tuvo una idea de descender hacia Egipto. Si bien geográficamente es un descenso en cuanto al nivel sobre el nivel del mar, con respecto al pueblo de Palestina, pero también a lo largo de toda la Biblia se toma como referente de Egipto como el mundo, como el sistema mundo, ¿sí? Entonces, estando en la voluntad de Dios, en el pueblo, o sea, en la tierra, en el lugar donde Dios lo había puesto, dejó ese lugar y descendió a Egipto, descendió al mundo, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de descender. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto. Estás buena, le dijo. Recién ahí se dio cuenta que su mujer era hermosa. Cuando él estaba descendiendo a Egipto, no vemos acá que haya hecho un altar y haya hecho una oración, sino que él tuvo una idea. O sea, él vio o buscó, pensó en una solución para el problema que tenía, y en vez de consultarlo con Dios, él pensó, ¿qué puedo hacer? Y tomó esa decisión de descender a Egipto. Cuando estaba descendiendo se dio cuenta de que podría tener problemas. Tuvo temor, tuvo miedo. Y eso nos puede pasar también cuando nosotros no estamos consultando a Dios cuando queremos tomar una decisión, ya sea para movernos de un lugar a otro, ya sea para tomar un trabajo, para formar una familia.
para elegir una profesión. La estamos haciendo porque nosotros queremos, pensamos o lo hemos consultado con Dios. Cuando no lo consultamos con Dios, lo consultamos con nuestra cabecita y empezamos a tramar cosas. Y una de las características de no consultarle a Dios es el temor. ¿Sí? Siempre cuando tenemos que tomar una decisión estamos en la incertidumbre y la incertidumbre te da temor. Pero el consultarle a Dios y conocer su voluntad a través de su palabra, a través de un consejo, de buscar un buen consejo, eso nos da seguridad y nos da paz, nos da tranquilidad. Pero si buscamos nuestras propias ideas y nuestras propias soluciones, tenemos temor. Y es lo que le pasó a Abraham acá, tenía temor. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Vemos que el plan que él estaba tramando, o sea, los temores que él tenía, se le hicieron realidad. Él ya, al descender a Egipto, dijo: no, la verdad que van a ver que mi mujer está buena y me van a querer matar, que era la costumbre que había en ese entonces. Entonces, ¿qué hizo él? Con temor actuó cobardemente. Puso como escudo delante de él a su mujer, cuando tenía que ser al revés. Él debería estar como escudo delante de su mujer. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando presentamos así a nuestras esposas, a nuestras mujeres, ¿sí? ¿Cómo presentamos a nuestras esposas acá delante de nuestros amigos, delante de alguien que conocemos por primera vez? Acá te presenta la vieja. O hoy que está de moda, dicen: esta es la tóxica. Y nos reímos todo para caer bien, para estar en onda. No, la bruja. ¿Sí? Y la estamos exponiendo. En vez de protegerla, la estamos exponiendo. Entonces, cuidado que no cometamos ese error entonces de tomar esas decisiones así a las apuradas y con el peligro de poder pasar lo que le pasó a Abraham. Lo que él temía, le pasó. ¿Sí? Justamente llegó a oídos del faraón y se ve que era demasiado linda. Estaba muy bueno, porque imagínense, para que el rey de Egipto se fijara en la mujer de Abraham. Y no era una piba, ya era madura. Como decía el otro profeta, una mezcla de experiencia y juventud. Estaba en la edad media de una mujer. ¿Sí? Tendría sus 60 años más o menos por esa época, cuando entraron a Egipto. Y pasó lo que pasó. ¿Sí? Allí, digamos, falló la fe de Abraham, del padre de la fe, de nuestro referente de la fe. Allí no aplicó la fe en el Señor Jesucristo, sino que buscó su solución. Y esto está bueno, que él haya fallado en ejercitar la fe, porque nos enseña a nosotros qué podemos hacer cuando nos falta nuestra fe, cuando fallamos en nuestra fe. Eso nos anima a que nosotros ejercitemos nuestra fe y podamos ir creciendo cada día, para que un día sí podamos ser hombres y mujeres de fe, como hoy conocemos a Abraham. Que no tomemos decisiones a las apuradas, que no tomemos decisiones impulsivas, que podamos buscar la voluntad de Dios. A pesar de todo eso, vemos que lo que Abraham no hizo, lo que debía hacer Abraham, lo hizo Dios. Dios tuvo que, a pesar de nuestros errores, Dios siempre tiene una solución si le damos lugar a Él. Vamos a ver los versículos que nos restan. También la vieron los príncipes de Faraón, la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella,
y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Así, lo retó a Abraham. Y tuvo Abraham que tener una reprimenda de alguien que no temía al Dios verdadero. Alguien que tenía otros dioses, tuvo que darle una lección a Abraham. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y le acompañaron amablemente, y a su mujer que con todo lo que tenía. Esto es lo que pasó cuando Abraham no usó de la fe para obrar en su vida. Es triste, digamos, que nos pase eso. Y es bueno, así como le dije que debemos presentar bien a nuestras esposas, también es bueno presentarnos nosotros mismos, no escondernos. Cuando en la sociedad nosotros nos presentamos, yo temo a Dios, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, yo trato de obedecer a Dios, tengo fe en Dios, la misma gente que no teme a Dios después nos va encaminando, porque ellos saben muy bien lo que nosotros tenemos que hacer o podemos hacer y lo que no podemos hacer. Recuerdo que mis compañeros siempre me chuseaban, decíamos allá, o sea, me pinchaban, ¿sí?, de un costado como para encaminarme. O inclusive cuando yo llego a algún entorno, ya sea al colegio, al trabajo, y me identifico, entonces yo ya sé que los demás me están mirando y eso hace que yo me esté cuidando, ¿sí? Entonces es importantísimo que también nosotros nos identifiquemos de esta manera, que nosotros podamos, digamos, darnos a conocer y de esa manera poder, digamos, seguirle al Señor y obedecerle y mostrar nuestra fe también para poder influenciar a los demás y no ser influenciados por los otros. Así fue como Dios, digamos, hizo lo que Abraham no hizo, protegió a Sara para que él pueda, digamos, cumplir la promesa que tenía con Abraham y con Sara de poder, digamos, cumplir la promesa de que sea una nación grande. Le fue bien, digamos, en resumen, ¿cómo terminó este desliz de Abraham? Aparentemente terminó bien, o sea, no pasó nada con su mujer, el faraón se pudo dar cuenta, sí, también le dio un reto y salió, pero salió con muchas vacas, muchos corderos, muchas criadas, muchas ovejas, mucha riqueza, ¿sí? Como que podríamos decir que en resumen le salió bien obrar mal. Pero si después vamos a ver toda la historia, hay un pequeño detalle, así como le dio ovejas, le dio animales, riqueza, que solucionó el problema del hambre, pero también dice que le dio criadas. Y después más adelante vemos que una criada egipcia fue la que causó tremendo problema en ese matrimonio. Tremendo problema, ¿sí? Entonces nuestros errores muchas veces van a tener consecuencias. Por eso, antes de tomar una decisión, tenemos que consultar a Dios. Es necesario que cada vez más seguido tengamos nosotros presentes de poder hacer un altar, de tener un altar para con Dios. Vemos que cuando descendió a Egipto no se mencionó que se haya hecho un altar, así como hubo un altar en Betel, así como hubo un altar en todo donde él se fue trasladando en la tierra de Canaán. Pero cuando llegó a Egipto no se menciona que haya un altar, que haya un reconocimiento a Dios, que haya una adoración a Dios. Entonces, cada vez que nosotros tomamos una decisión sin reconocer a Dios en nuestros caminos, en nuestras decisiones, es probable que tengamos problemas, es probable que tengamos dificultades y es probable que tengamos consecuencias. A pesar de que Dios puede solucionar todo eso, pero las consecuencias las tenemos que pagar y Abraham la pagó con creces. Para concluir, quiero que leamos unos versículos en Romanos. El capítulo 8, dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios
llamó a Abraham desde donde estaba, de la situación en la que estaba, y lo glorificó porque hoy es conocido y es grande y es el Padre de nuestra fe. No sé desde dónde Dios te está llamando, pero Dios te está llamando, ¿sí? Quizás no es la primera vez que te llama, quizás ya te estuvo llamando muchas veces y te quedaste medio camino y le dijiste, sí, ya voy, y te quedaste ahí haciendo algo, entreteniéndote. Pero Dios te está llamando, así como lo llamó a Abraham, nos está llamando a cada uno de nosotros. Que podamos responder a ese llamado con fe y practicando cada día nuestra fe para seguirle cada vez más de cerca y que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos anime. Animémonos, porque Abraham fue igual que nosotros, no tenía mucha fe, pero fue ejercitando la fe y después podemos decir, Abraham, grande es tu fe. Que también nosotros podamos tener y ser hombres y mujeres de fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga. Muchas gracias, Carlos. Vamos a terminar este tiempo con una oración para que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y podamos, como decía también Carlos, obedecer, ¿no?, a todo lo que Él nos habló en esta mañana y a todo lo que Él seguramente ya nos llamó y ya nos fue mostrando veces anteriores también. Oremos. Te agradecemos, Padre nuestro, por este tiempo que nos das de estar en tu casa, por este tiempo que nos das también de escuchar tu voz, de escuchar el mensaje que viene de tu palabra. Gracias porque tenemos un gran ejemplo en Abraham, que arrancó con cierta desobediencia, con cierta falencia, pero aún así, Señor, hoy podemos ver que a lo largo de toda su vida demostró ser un hombre de fe, un hombre de obediencia, un hombre de consagración, incluso un hombre con una intimidad y con una amistad hacia tu persona, y queremos imitar eso. Queremos aprender de sus errores para no cometerlos o para perfeccionar también nuestra fe y saber que podemos llegar a ser hombres y mujeres de fe como lo fue Abraham también. Que realmente esa sea nuestra aspiración, ese sea nuestro objetivo, que podamos escuchar tu voz cada día y obedecerte, aunque a veces nos cueste entender, aunque a veces tengamos problemas a nuestro alrededor, confiar de que tú estás con nosotros y eso debería ser más que suficiente. Queremos agradecerte una vez más por todo lo que nos das y ahora también rogar que nos despidas con tu paz, tu bendición al volver a nuestros hogares para seguir agradándote con nuestra vida. Te pedimos esto, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nada más, hermanos, nos volveremos a encontrar en una reunión como esta el domingo que viene y la próxima reunión que tenemos es el día miércoles, ¿no? A las 19 horas para tener un tiempo de oración, que también es súper necesario que oremos como iglesia por todas las cosas que hay y por el proyecto que también tenemos y vamos a estar volviendo ahora en fines de agosto, aunque arrancando ya la semana que viene con terminar de organizar algunas cosas. Así que sumémonos a todo esto, que es parte también de la obediencia a Dios como iglesia en este caso, ¿sí? Así que hasta el miércoles, si Dios quiere.